Hola, bienvenidos a Por Escopito, yo soy Lola y en este video les voy a hablar de Landline. Oh, por Dios, Copito. ¿Copito? Landline, Segundas Oportunidades, de Rainbow Rowell, es una novela juvenil, fantástica y romántica de 376 páginas, publicada por Alfaguara en 2015. Después de muchos años de no lograr encontrar un balance entre su vida familiar y su carrera, después de tiempos perdidos, reuniones suspendidas y llegadas tarde, se pregunta si finalmente lo ha arruinado todo. Pero oportunidades como aquella no llegan dos veces en la vida, y él debería entenderlo. Se amaban y eso era suficiente. Tenía que hacerlo. Pero luego que su marido y sus hijas viajan para pasar las navidades en familia sin ella, Yoshi se pregunta si todo ha llegado a su fin. Y esa misma noche, mientras intenta encontrar una forma de resolverlo, descubre una manera de comunicarse con él. En el pasado. Digo que esta novela pertenece a su género de lo fantástico porque su argumento gira alrededor de un teléfono mágico que le permite a su protagonista comunicarse con el pasado. Pero aún así hay una fuente impronta del realismo porque la duda sobre la naturaleza de este teléfono y la realidad o irrealidad de esas llamadas, la verdad es que no es el interés principal de la novela. En función de esto, el argumento se va a desdoblar en dos líneas temporales. Por un lado tenemos el presente de la protagonista, que si bien está narrado técnicamente en pasado, se trata de un pasado próximo, como algo que acaba de pasar, que es una forma muy común, seguramente la habrán leído millones de veces. Y por otro lado, el pasado que sí es evocado mediante el recuerdo y que se va a ir colando en la narración para reponer un poco de la historia de esta pareja desde sus inicios. Esto le va a dar algo más de sustancia a la historia y va a hacer que la lectura siga en movimiento, lo cual ya pasa un poco desde el principio por tener un lenguaje tan simple y directo. Toda la novela está contada en tercera persona, pero con una fuerte focalización en la protagonista. Con esto quiero decir que a pesar de que el narrador no sea ella misma, sí hay como mucha cercanía a sus percepciones y a sus sentimientos y sus pensamientos. Entonces, por momentos uno se olvida un poco que no es ella la que está hablando. Y en cuanto a los personajes, la verdad es que rozan lo estereotípico, algunos más que otros, pero por suerte los principales logran cierta profundidad en algunos momentos. Lo primero que se me viene a la cabeza al pensar en esta historia es que la idea me pareció bastante original, o al menos yo nunca había leído nada de este estilo. Obviamente los viajes en el tiempo son una temática que está explotadísima, pero en este libro me parece que hay una linda vuelta de tuerca que es no abandonar el tiempo propio al interactuar con el otro. No se trata de evitar una catástrofe universal, sino de algo mucho más íntimo y personal, como aferrarse un poquito más de tiempo a algo o a alguien que se cree perdido. El viaje en el tiempo, por eso en este libro está muy relacionado con el arrepentimiento y con la añoranza. En este sentido, a lo largo del libro me parece que se va cargando cada vez más ese sentimiento de nostalgia y me parece que logra transmitir bien esa sensación que tenemos cuando recordamos algo bueno. Por un lado, cuando lo estamos pensando o imaginando, sentimos toda la felicidad de ese momento y es como si volviésemos un poco a estar ahí, pero después, cuando volvemos a nuestra realidad o a nuestro presente, inevitablemente es como que sentimos un vacío. Entonces tenemos este dilema de si seguir pensando en eso que nos hace felices, aunque sea una felicidad imaginaria, y aunque sepamos que eventualmente vamos a tener que volver a la realidad y va a ser un choque duro, o por otro lado renunciar totalmente a ese pensamiento para medio evitarnos ese vacío que va a venir después. Quizá lo estoy pintando algo más profundo de lo que está en el libro, porque la verdad es que sí hubo momentos un tanto torpes en los que eso se pierde un poco y uno, no sé, como que se corta, digamos, esa progresión del sentimiento, pero aún así me parece que tiene un muy feliz resultado. Este libro lo compré hace muchísimo tiempo, seguramente si vieron mi bookshelf tour ya lo sabrán, pero me pasaba que era uno de esos libros que iba a la librería y lo veía y muchas veces lo agarré, pero en su momento es como que, no sé, no me podía identificar, supongo,
O sea, estaba con los juveniles, pero dentro de todo se trata de una mujer ya casada y con hijos y yo qué sé. Entonces como que me atraía, pero no del todo. Y hace unos años quería tener una lectura más ligera, así que dije, bueno, ahora que soy más grande quizás me pinte un poco más. En ese momento no lo leí, pero bueno, lo terminé leyendo ahora, justamente porque necesitaba una lectura un poco más tranquila, supongo. Pero me pasó que hacía mucho que no leía un juvenil y este libro en parte cuando lo empecé a leer me recordó porque el inicio y los personajes y la narración, no sé, era todo como una película de Netflix y no de las buenas, de las... Eso me desmotivó un poco al principio, pero la verdad es que algo que tenía muy a su favor y que me parece que es algo muy normal de los libros juveniles es que pasan como agua. Es tan fácil de leer que lo seguís leyendo y como que no te cuesta tanto esperar un poco más a que se ponga bueno. Así que seguí leyendo y la verdad es que debo decir que hacia la mitad del libro, quizás un poco antes, ya me estaba enganchando bastante, sobre todo con las partes del pasado. Aunque sí me pareció que hubieron algunos capítulos prescindibles y otra línea argumental, pero secundaria, de un personaje secundario que como que intentó ser inclusiva, pero que quedó a mitad de camino, no sé, es como si te tiran un montón de información pero te la tiran por arriba. Más allá de eso, sí fue una lectura que disfruté y hasta debo decir que hubo un momento en el que me emocioné un poco, un capítulo que sí me pareció muy bueno, que era como el 20 y pico, no me acuerdo. Y algo que sí debo rescatar a esta autora es que algunos diálogos son muy reales. Y hablando del objeto libro, algo que sí me molestó mucho, pero es que no tiene que ver con la autora, sino con la edición, que me sorprendió porque es Alfaguara y uno pensaría que revisan bastante las cosas. No sé si ediciones siguientes han tenido correcciones, espero que sí, pero había algunas cosas que eran de traducción que me sonaban un poco raras porque eran como traducciones muy, no literales, pero muy cercanas a cómo sería una frase o una expresión en inglés. Pero en español no suenan igual y quedan como, no sé, como que me hacía un poco de ruido. Y algo que sí me parece bastante más grave y que sí era un tema de edición era que había errores de tipeo. Nivel, les digo, tenía que decir ella misma y en vez de eso decía ella misa. Cosas por el estilo. Y algo que sí fue algo que me pareció un gran error es que había momentos en los que les cambiaban los nombres de los personajes. Había dos personajes hablando y de la nada a uno le daban otro nombre. Eso te cambiaría totalmente el sentido. Como tiene tantas evocaciones al pasado, si me cambiase el nombre de un personaje mientras están hablando otros dos, uno empieza a decir, pero ¿qué pasa? Está pensando en el otro, está como... no sé, se entiende creo lo que quiero decir, espero que sí. Pero bueno, fueron errores que me parecieron grandes y que te entorpecen un poco la lectura y hacen las cosas un poco confusas, pero bueno, cuando estás leyendo ya te acostumbras a eso. Aparte de eso, la verdad es que el libro me gustó mucho, así que si están buscando una lectura amena y fresca, algo así como para relajarse, se los recomiendo mucho. Me parece que hay como dos tipos de juveniles. Por un lado tenemos algunos libros que son buenos para leer en el momento en el que te identificas con lo que está pasando, o sea, con esa etapa de la vida, pero después quizás no los disfrutas tanto porque ya superaste ese momento. Y hay otros que apelan más a la nostalgia. Aunque no sea el tema explícito del libro, sí te recuerdan bastante cómo solías pensar o sentir a cierta edad. Me parece que este libro se acerca un poco más a esa segunda categoría. Y para cerrar este video les quería preguntar, porque me parece que es también un tema que está presente en esta novela, si tuvieran la oportunidad de llamar al pasado, ¿lo harían? ¿Llamarían? ¿A quién llamarían? Considerando no llamar a alguien que es una persona con la que ya no puedo hablar, sino como teniendo en cuenta que es algo que puede afectar el pasado, digamos. Ahora sí, eso fue todo por el video de hoy, así que espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, comentar. Y si quieren saber cuándo subimos video, se pueden suscribir y apretar en la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos uno nuevo. O nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son Twitter e Instagram. Nos vemos en el próximo video. Bye. Fueron... Sí, hay como... un foco, fuck. Interrumpen un poco esta línea de sentimiento. Bueno. Señor, estaba en algo profundo.